Precioso suena a Martín Buscaglia en Hijos de Punta haciendo El Sol, una canción que es hermosa y que cada versión es más linda que la otra. Sí, La han es grabado verdad. en varias versiones, Yo siempre no había escuchado esta, me encantó. Pero precioso. la cantas muy bien. Son las ¿Viste? 3:19 de la tarde, aquí en Hijos de Punta. Chicas, ¿saben qué son los programas TUILSU? Ni idea. TUILSU significa Tecnicatura Universitaria en Interpretación y Lengua de Señas. Bien. Hoy es Día Nacional de la Lengua de Señas, vamos a conocer más sobre este mundo para poder comunicarnos con personas sordas o con personas hipoacústicas. Y vamos a conversar con el profesor Pablo García, que es uno de los entes más queridos del programa TUILSU. Pablo, ¿estás por allí? Bienvenido, Hijos de Punta. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Te Sí, escuchamos perfecto. perfectamente. Sí, todo bien. Bienvenido, Hijos de Punta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por invitarnos a esta entrevista y poder hablar un poco más de nosotros, los Exacto, sordos. claro. ¿Qué te parece si empezamos por contar cuántas personas sordas o hipoacústicas se estima que hay hoy aquí en el Uruguay? Bueno, hay un número, digamos, que está bastante en discusión. Se habla alrededor de 30.000, 45.000 sordos aproximadamente, hablantes de lengua de señas. Es un Personas número con importante. problemas Sí. de audición es un número un poco más elevado, más de 120.000. O sea que, pero es un número que está desactualizado. Habría que ver los resultados de este último censo, si es que están los datos, para Claro. estar un poco más próximos, ¿no es cierto? Saber un poco más. Pero estamos hablando de una cifra importante, Sí. tanto de personas sordas como de personas es un hipoacústicas. porcentaje. Esto amerita que le pongamos mucha atención. ¿En cuántos lugares de nuestro país se enseña el lenguaje de señas? Bueno, en Uruguay se enseña la lengua de señas. Ajá. Mucha gente sí comete el error, digamos, de decir el lenguaje de señas. Es la lengua. Pero bueno, conocidamente es lengua de señas formalmente. Bien. La lengua de señas se enseña a nivel nacional en muchos lugares, en las escuelas, donde asisten niños sordos o niños hipoacúsicos. Se enseña en secundaria, hay instituciones privadas, públicas que la dictan, CINDE, TUILSU, APASU, por nombrar algunos, en muchos lugares donde se enseña la lengua de señas. ¿Y cuánto tiempo toma capturar, entender las capacidades básicas de comunicación? Bueno, básicamente depende de la capacidad de la persona, cuánto tiempo le disponga a aprender una lengua. Es una lengua igual que cualquier otra, igual que aprender inglés o francés. Todo depende del tiempo que uno le dedique. Si uno está en contacto con una persona sorda, va a adquirir la lengua mucho más rápido que si no está en contacto. Claro, es natural. Hay como una ejercitación natural y la necesidad provoca que de alguna manera eso se vaya dando. ¿La lengua de señas es universal? O sea, ¿es un idioma o cada país tiene el suyo? Bueno, la lengua de señas, cada país posee su lengua. Igual que cada país también posee su lengua oral, ¿no? Incluso en todas las variedades del español, cada país también posee un español diferente al de otro. La lengua de señas, por lo general, es una por país. Hay algunos países muy grandes, con mucha gente, como la China, por ejemplo, bueno, tienen muchas variedades de lengua. Nosotros acá en Uruguay tenemos la lengua de señas uruguaya, que es la propia, pero cada país tiene la suya. Argentina tiene su propia lengua, Estados Unidos la suya y así. Cada uno tiene su propia lengua. Ahora, existe una lengua, no es una lengua, un sistema, es un sistema internacional de señas, digamos que engloba un poco lengua de señas de cada una de las lenguas de señas del mundo, y que la utilizan las personas sordas o las personas que son intérpretes que traducen la lengua de señas a una lengua oral, y digamos que comparten y se pueden comunicar entre distintas personas sordas del mundo utilizando un solo sistema. A eso, y una persona que es Claro. sorda o hipoacústica y está de viaje.
Claro. El tema de los idiomas, hay como si fueran códigos que son universales al margen de que hay un idioma de cada país, entonces, una lengua de señas de cada país. Exacto, sí, sí. O sea, hay un sistema de lengua, no sé si podría decirlo universal, pero sí que está en auge, digamos, como para que todas las personas de distinto origen puedan encontrarse en un lugar, en algún congreso y compartir, digamos, la comunicación, la información sin ningún tipo de barreras. Claro, Perfecto. Pablo, esto es porque hay algunas situaciones que uno hace señas, que son situaciones comunes para todo el mundo. Lo que sería diferente son palabras, que tiene también otro tipo de señas, que no son situaciones, ¿no? Si estoy equivocada, por favor, corregime. Es difícil. Hay algunas situaciones, digamos, más que nada gestuales. Cuando Eso. estamos hablando, porque la lengua de señas es una lengua visogestual, Sí. que no es solamente, digamos, que yo utilizo mis manos para poder comunicarme, sino también mi cuerpo, mis expresiones, digamos, y eso aporta mucho a la lengua, digamos, como para poder tener una comprensión. Si yo, por ejemplo, digo no sé, y bueno, yo pongo la cara de no sé, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, eso ya es una respuesta también. Sí. Yo iba a preguntar si a su vez, como en los demás idiomas, tienen también palabras y abecedario de señas. Y si se puede hablar sabiendo solo el abecedario o no. Letra por letra, decís tú. Claro. Ajá. Bueno, respecto al abecedario, o sea, nosotros lo que le llamamos el dactilológico, ¿no es cierto? La dactilología es la ciencia que, digamos, que interpreta las palabras escritas en la forma manual. Ujú. Digamos, es una adaptación. El abecedario manual es una adaptación, no es la lengua de señas, sino que es una adaptación del abecedario. Por ejemplo, cuando yo digo la letra A, Claro. mi mano forma una letra que refiere a un determinado código. Pero, digamos, no es lengua de señas. La lengua Claro, de señas no es se una cosa. comunican. Abecedario. Claro. ¿Cómo? Que no te puedes comunicar sabiendo el abecedario en señas. Claro, porque si no tendrías que deletrear Claro, todo cada lo que vas palabra a que decir. decís. O sea, si te entendimos bien, el alfabeto dactilológico es ir deletreando con gestos de las manos que representa cada gesto una letra. Y digamos, en paralelo hay otro gesto que sería capaz de Palabra. decir la palabra entera. Exacto. Ese es el Tal lenguaje de señas. Sí, La de hecho, lengua. La lengua. de hecho La lengua de señas. De hecho, perdón. lo vemos en discursos, por ejemplo, me estoy acordando, en discursos de presidentes, donde vos ves a la persona abajo que está haciendo la lengua de señas, cuando hace un apellido, Tiene que deletrear, utiliza el deletreo con El las manos dactilológico. y después, si no, utiliza el cuerpo para comunicar Exacto. otras palabras. Entiendo. Es correcto, es así, correcto. De hecho, Sí. me acuerdo, Yuya, no sé si se acuerdan, porque yo aprendí digamos, el abecedario mirando el programa de Yuya. Ella ¿Lo enseñaba? enseñaba Sí, sí. a hablar con las letras. Por eso te iba a preguntar, Pablo, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad o qué pensás que son las acciones que pueden mejorar la comunicación con las personas hipoacústicas? O sea, ¿este tipo de acciones sirven para que la gente se amigue y empiece a aprender? Bueno, hay muchas cosas, no hay una sola cosa como para decir al respecto. Es muy difícil luchar, digamos, cuando una persona prejuzga, ¿no? Ujú. Digamos, cuando uno ve una persona sorda que viene o tiene que hacer un tipo de comunicación con una persona sorda, uno siente rechazo. Sí, de forma natural. Me pasa cotidianamente tener algún tipo de contacto cuando yo le digo a una persona soy sordo o no escucho, y bueno, la persona como que toma distancia. Yo creo que se puede mejorar el tema de esto que están haciendo ustedes, que es justamente promover, dar a conocer, informar, comunicar, digamos, de que cómo vivimos las personas sordas, como para que tengan un poco más de idea de que las personas sordas
digamos, la única diferencia es una diferencia lingüística, pero podemos hacer cualquier cosa como cualquier otra persona. Lo único que no podemos hacer es oír. Yo, por ejemplo, ahora estoy comunicándome con ustedes me están hablando, yo tengo un traductor de texto que me pasa todas sus voces a texto como para entender mejor qué es lo que me están diciendo. Y bueno, hay muchas cuestiones, no es solamente la lengua de señas. Sí, la lengua de señas, aprender la lengua de señas es muy importante para nosotros, para los sordos, pero también tener conciencia de qué es una persona sorda. ¿Qué le dirías a, porque escuchándote trato de también, evidentemente, ponerme en tus zapatos y entender que vivir así debe ser muy complejo, teniendo que siempre dar como esa explicación, pero pienso también de nuestro lado que puede haber como esa necesidad de no querer herir susceptibilidades, ¿no? Que a veces no preguntamos por miedo a herir. Por miedo a herir. ¿Qué le puedes decir al común denominador? ¿Cuál puede ser como una manera sana de abordar y no herir? Bueno, nosotros, las personas sordas, en mi caso hipoacúsicas, no nos sentimos heridos cuando nos dicen sordos, cuando nos dicen o bueno, una persona sorda o hay una mujer sorda. No nos hieren, al contrario. Nosotros, como sordos, la palabra sordo nos da una identidad. Para nosotros es valioso. Muchas veces la gente resiste a decir la palabra sordo porque siente que la está ofendiendo. Pero sí, no, o que estás etiquetando. Es al revés. Sí. Nosotros nos sentimos bien cuando una persona nos identifica como sordo. Cuando hablo de persona sorda, estoy hablando de una persona que habla lengua de señas, ¿no es cierto? O sea, que tiene la identidad de una persona sorda. Es emocionante escucharte, nos ayuda que tú digas esto, porque nos envalentona para poder hablar las cosas con firmeza. Y con naturalidad. Dinos cuáles serían aproximaciones que realmente colaboren cuando uno se enfrenta a una persona sorda. Por ejemplo, te digo algunas que vienen a mi mente. Pensar la frase que voy a decir antes de decirla para que sea clara. Vocalizar bien para que quien lee los labios pueda hacerlo. Evitar usar muletillas. Danos sugerencias de ese tipo para que la gente que nos está escuchando, cuando tiene la circunstancia de estar frente a una persona sorda, se comporte de una manera que sea funcional. Bueno, en principio, tratar de mantener un contacto visual directo con la persona, hablar de frente, tratar de gesticular bien los labios, como para que la persona pueda ayudarse a leer los labios. Las personas no leemos naturalmente los labios, o sea, eso lleva práctica. Sacarse un barbijo, por ejemplo. Bueno, nosotros razonable, en la pandemia sufrimos mucho con el tema de los barbijos. Sí. Pero más que nada, tratar de hablar de forma pausada, no rápida. Tratar de comprender de que la otra persona tiene una comprensión diferente. Claro, está haciendo un esfuerzo. La persona, por lo general, naturalmente, todos, ¿no es cierto? Repetimos una o dos veces las cosas, ya la tercera vez ya nos cansamos. Claro. Entonces, hay que tener presente que estamos frente a una persona que habla una lengua diferente. Y, por ejemplo, si tenemos un local comercial y en nuestro local comercial hay televisores, tenemos que tener esa precaución, esa cortesía de activarle a los televisores los subtitulados, porque estamos hablando de que 120.000 personas son hipoacústicas, 20 y pico de mil son sordas. Es mucha gente y tenemos que considerarlo en toda la cotidianeidad. Totalmente. ¿No? Lo mismo en no las cuesta redes nada. sociales. En las redes sociales, Sí. por supuesto. Por ejemplo, ahora, que no sé si nos puedas decir algo al respecto, recomiendan mucho entrar a las funciones avanzadas cuando vas a publicar algo en Instagram y escribir todo lo que puedas en lo que consideran el alt text. Okay. Que incluso cuando es un video que está hablado, o sea, no es solamente para ciegos, sino también que lo puedas hacer para sordos. Comprendo. Claro, eso son recomendaciones útiles. Una pregunta, el empuje actual de la tecnología,
¿En qué está ayudándolos a ustedes? ¿Hay acciones que ustedes digan, qué bueno esto, no lo teníamos hace, no sé, 5 años atrás? Bueno, sí, por supuesto. Bueno, el tema, por ejemplo, lo que hablaban antes, el tema de la información, de la comunicación, la televisión, digamos, el tema de las intérpretes en los televisores, por ejemplo, ahora, bueno, es muy común, uno pone un noticioso y ve Sí, en la noticia una persona que está interpretando en lengua de señas. sí. Ojalá eso se siga promoviendo. En los últimos años ha crecido mucho eso y, bueno, ha mejorado mucho la calidad de vida. Cuando estamos hablando de intérpretes en los medios de comunicación, no estamos hablando de mejorar la comunicación y la calidad de vida de gente que no escucha o que tiene problemas de audición, ¿no? Y en cuanto a los medios de comunicación, la tecnología, todo eso ayuda de manera muy grande. Nosotros antes no podíamos hablar por teléfono o había así la tecnología podía traducir digamos, una voz a texto. Hoy tenemos muchas herramientas como la que estoy usando ahora que puede traducir la voz a texto, incluso distintas aplicaciones por el teléfono que podemos mantener una comunicación directamente en lengua de señas. Yo puedo hablar en lengua de señas y otro sordo puede verme por medio del teléfono hablando en lengua de señas. Claro. Sí, ha mejorado muchísimo y va a seguir mejorando seguramente la calidad de vida. Pablo, ¿la lengua de señas uruguaya con respecto a la Argentina es igual o es distinta? No, es distinta, es diferente. O sea, es como otro idioma. Si vos cruzás Argentina... Es muy diferente. Tenemos que tener en cuenta que una lengua siempre va atada de la cultura. No es solamente una lengua que pensamos que es algo propio, sino que también que va atado de la cultura. Nosotros tenemos la lengua de señas que tiene una raíz de origen francesa y la lengua de señas argentina tiene más origen italiano. Qué interesante, wow, mirá mirá. tú. Hay cuestiones culturales que están detrás de la lengua también. Sí, pero me imagino que eso al mismo tiempo debe traer sus propias dificultades dentro de la comunidad, porque no sé si hay, ¿crees que haya como algún movimiento, además del que nos hablabas de esta lengua universal, pero crees que en algún momento pueda tratar de avanzar como a una lengua un poco más única? Porque me imagino que hoy en día con la globalización, que viajar es mucho más fácil, sencillo, que todo eso se ha democratizado más, hablar además una lengua de señas distinta en cada país debe complicar mucho las cosas, ¿no? Bueno, es un tema complejo. En principio, digamos, hay mucha resistencia, digamos, en cuanto a la propia lengua. Creo que cada país defiende su lengua. Claro. Ajá. No hay países, digamos, que no estén conformes con la lengua propia. Claro. Yo creo que si a nosotros, imagínense, acá en Uruguay nos obligan a todos a hablar en inglés y bueno, va a haber una resistencia enorme. Sí. Es razonable. Sí. Con la lengua de señas sucede exactamente lo mismo. El esperanto fue un intento de Fue un hacerlo intento y y no no terminó de funcionó, cuajar. ¿La lengua de señas tiene una versión escrita? ¿Hay alguna forma de representar en grafismos lengua de señas? Bueno, hubo intentos, hay historias, inclusive hay formas. Generalmente se dice que la lengua de señas es ágrafa, ¿no? Ágrafa, Digamos, es visual. No tiene, Sin grafo. no tiene textualidad. Gráfico, claro. Digamos. Perfecto. Hay muchas lenguas orales que tampoco tienen textualidad. Sin embargo, hay investigaciones actuales novedosas en cuanto al tema. Aquí en Uruguay, por ejemplo, sí hay una investigación interesante de parte del doctor Leonardo Peluso, que es lingüista, aquí de Twilio también, es coordinador. Y bueno, hizo una investigación muy interesante, una propuesta sobre la textualidad diferida, que es, digamos, una parte, cuando nosotros nos filmamos, el sordo cuando se filma, ¿no es cierto? Hay un diálogo dentro, implícito dentro de
de lo que uno está hablando o está exponiendo. O sea, Ujú. existe una textualidad diferida, digamos, no es una textualidad mostrada, digamos, por medio de grafismo, pero sí está implícita. Eh, digamos, eso es una de las últimas investigaciones y trabajos que se hace aquí en Twilsu. E inclusive en el mundo hay otros trabajos similares donde siempre se está tratando de investigar sobre la textualidad y la lengua de señas. Es un placer charlar contigo, Pablo, y me voy a animar a hacerte una pregunta que ahora que tú nos habilitaste con esa franqueza y esa sinceridad a decir, hay un orgullo en que nos reconozcan como sordos, te la voy a hacer. Hace un tiempo atrás tuve un cliente muy querido que era ciego de nacimiento. Y uno de los momentos más emocionantes de toda la relación con él fue un día en que le pregunté cómo se imaginaba que era ver, porque él era ciego de nacimiento. Y me acuerdo como si fuese ahora que me dijo, debe estar bueno poder darte cuenta de las cosas a distancia. Fue un momento muy removedor para mí. Te lo pregunto a vos, ¿cómo imaginás que es escuchar? Bueno, es una pregunta que yo tengo experiencia porque yo no nací sordo. Ajá. Muchos sordos no nacen sordos. Son sorderas adquiridas. Tienen audición en algún momento de la vida. Yo empecé a perder la audición en mi juventud, a partir de los 13 años aproximadamente, hasta los 25, que ya prácticamente no podía oír por mis propios medios. Es una pregunta difícil. Hoy, si me preguntás si quedaría por escuchar o por oír, yo creo que no, me quedaría como estoy. ¿No lo extrañas? Creo que la experiencia de la vida de cada uno es individual, ¿no es cierto? Yo veo mucha gente que oye y la pasa mal, por ejemplo. O sea, no es una cuestión de que la sordera pudiera mejorar o complicarme la vida. Claro. Yo creo que son experiencias propias que hay que asumirlas y bueno, vivir como a cada uno le toca. Sí. Y cuánta gente oye y no escucha, ¿no? Total. Exacto. Te queremos agradecer mucho el contacto, Pablo. Estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar en las versiones grabadas de este programa, va a sentir el mensaje y va a sentir el deseo de aprender y de hacer las cosas mejor para con esta enorme comunidad que me ha tenemos en sorprendido. cada país Enorme. de personas hipoacúsicas y sordas, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Quiero agradecerles aquí que están conmigo a Adriana de León, que es la directora de la carrera de lengua de señas aquí de Twilsu, es una persona sorda. Yo aprendí lengua de señas gracias a ella. Y a Karina Quintana, que me acompaña aquí, también trabaja en Twilsu. Así que, bueno, de parte de los tres, un enorme abrazo a cada uno de ustedes y muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. De Gracias acá a las vemos. ustedes. Gracias. Un beso grande. Amigas, amigos, hemos compartido un lindísimo momento Hermosa. con el profesor Pablo García y con el equipo de Twilsu aquí en Hijos de Punta. Ya venimos.